Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. ¿Por quién vas a votar sin decirme por quién vas a votar? Me gusta la fiesta, me gusta vivir sabroso. Yo voy a votar por la fórmula presidencial de una mujer muy poderosa, muy áspera, muy genial, muy potente, muy espectacular y que hace así. La persona que peleó contra el paramilitarismo y que los descubrió y que además les hizo investigaciones y control político en el Congreso, por esa persona maravillosa. Dime tú por quién voy a votar. Voy a votar porque el que nos va a devolver la dignidad salarial y buen billetico en el bolsillo poniéndonos a trabajar, activando la industria, el campo, la agroindustria y obviamente la ciudad, la calidad de vida, que es lo que más importa. Voy a votar por una persona que realmente se interesa por los estudiantes, por los jóvenes, por las mujeres y por la lucha de clases en este país. Voy a votar por una persona... Petro, voy a votar por Petro. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Ay, Petro, voy a votar por Petro. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con una frase de Francia Márquez. Vamos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Vamos por el vivir sabroso. Esta frase contundente busca un mañana de paz con justicia social. En tanto, es realmente aberrante y abrumadora la manera en que el gobierno, como el de Iván Duque, con cada acción refuerza un estado en el que la ultraderecha guerrerista ha concentrado todos los poderes para garantizar su hegemonía y en tiempos de tribulación electoral, en los que la masa de las gentes ninguadas han determinado llevar su indignación ante la miseria y la pobreza a las urnas, para votar por un proyecto que, sin ser revolucionario, sí representa un avance en la democracia y la construcción de una sociedad en paz y en justicia económica, política y social. Ha enfilado todas sus matrices mediáticas, sus mentiras repetidas múltiples veces para hacerlas verdad a fuerza de repetición. Ha promovido escenarios de odio y debate visceral en el marco del debate que, lejos de plantear propuestas argumentativas y contraargumentativas, solo plantea ataques, señalamientos, mentiras y refuerza la idea de la violencia como única herramienta de confrontación. Sin embargo, esto no es lo peor en el mandato saliente de Duque. Lo de fondo podemos leerlo en cifras del mismo gobierno, que a todas luces tienden de subregistro con miras a lograr sus metas mentirosas ante los órganos multilaterales para que decreten que Colombia será un país con mayor crecimiento económico en el 2022 en América Latina, cuando la inflación registra 9.23% en abril, lo que implica que ha sido 5 veces más alto que en el 2021, es decir, el nivel más alto en los 21 años. Un gobierno de mentiras. Es por lo que, a 8 días de los comicios electorales, urge reforzar la tarea con todo nuestro círculo cercano, con las gentes del común, para garantizar un voto de clase que permita que Gustavo Petro y Francia Márquez ganen en primera vuelta. Es el momento de avanzar hacia un país para la vida y la paz con justicia social. No olvidemos, las inscripciones del curso para el concurso está habilitado en la página de la ADE. Tendremos la asamblea de delegados para evaluar el proceso electoral nacional y sindical. Vamos por el pacto histórico. Y por último, rechazamos la persecución. Denunciamos que por acción o omisión de este mal gobierno se han generado acciones violentas contra toda la población en todo lo ancho y largo de nuestro país. Desplazamiento, terror, muerte, por la falta de presencia estatal en el territorio. Seguiremos en las calles denunciando la violación sistemática de los derechos humanos. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, vicepresidente y docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Derrotemos la mentira que a Colombia quiere encadenar. Queremos un cambio por la vida. Será el pueblo que decida ser escuchada y bendecida.
nacional profundiza su arremetida contra el magisterio colombiano, contra FECODE, contra la educación pública estatal, contra nuestro modelo de salud. Llamamos al magisterio colombiano a la más férrea unidad, solidaridad y lucha en una coyuntura de total amenaza contra nuestros derechos, los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes, los derechos de las comunidades educativas, los derechos del pueblo colombiano, con hechos contundentes tales como el Ministerio de las TICs adjudica a la Unión Temporal ETV Colombia Conectada, contrato para garantizar la instalación y prestación de los servicios de Internet en las zonas rurales del país hasta el 2032, con un costo de 1.076.000 millones de pesos para instalar 6.589 centros digitales en 567 municipios y 15 departamentos del país. Preguntamos, Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de las TICs, ¿a dónde están los 70.000 millones que entregaron a centros poblados para el mismo objetivo? Corrupción total. Con la violencia y violación flagrante de la Ley de Garantías, no para el carrusel de contratos en tiempos de elecciones, violentando los preceptos mismos de la Constitución y poniendo al centro la corrupción, la politiquería y el clientelismo. Pero no publican el cronograma para el curso de los 8.000 maestros y maestras que desde la tercera cohorte están esperando y mantienen congelado por 3 años el escalafón docente. Con celeridad, el Gobierno Nacional, después de 2 meses, 17 días de no convocar consejo directivo del FOMAC y solo con la presión de FECODE, radicado en un derecho de petición, se dispone a convocar y es allí donde se plantea que el magisterio colombiano va a ser llevado a que le presten atención en salud las EPS. Todo esto para fortalecer el negocio de unas empresas hoy en quiebra, en crisis, que ya tienen tarjeta roja y tarjeta amarilla y que necesitan cuadrar caja y recoger cartera con los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones. El 11 de mayo del 2022, después de que el Consejo de Estado en sentencia del 24 de octubre del 2019 reconociera la reclamación de cesantías sin la barrera de los 3 años entre una y otra, vuelve el Ministerio de Educación, radica un documento ante el Consejo de Estado en el cual afirma que presentó recurso de insistencia en su momento y anexa el documento probatorio, lo que significa que nuestro derecho a que la sentencia proceda va a demorar por más tiempo. Responsabilizamos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, que se burla de FECODE, se burla del magisterio colombiano y vulnera los derechos establecidos en la Ley 91 del 89, que responsabiliza al FOMAC de reconocer y pagar a tiempo las prestaciones sociales del magisterio colombiano, implementar salud y seguridad en el trabajo y responder por la salud y la vida de sus afiliados. Además, sigue en proceso el proyecto de ley 311 para criminalizar la protesta social del magisterio colombiano y así, sin resistencia en las calles, proceder a convertir definitivamente la educación pública estatal en una mercancía. Es por eso, queridos maestros y maestras, que el Comité Ejecutivo de FECODE, con la responsabilidad de conducir, orientar y alertar al magisterio colombiano, tomó la decisión institucional de invitar al magisterio, respetando su autonomía, respetando su decisión al libre voto, a apoyar con un voto de clase la presidencia de Gustavo Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez. Solo con un gobierno alternativo, en primera vuelta, podremos alcanzar lo que hoy este régimen de ultraderecha guerrerista nos arrebata, hasta el miedo, hasta la vida misma. Los maestros y maestras de Colombia no queremos más flores, no queremos más fiestas, queremos derechos, dignidad y vivir sabroso hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Petro, voy a votar por Petro. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Ay, Petro, voy a votar por Petro. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces.
Pullas. Muchas pullas a la circular que emitió la Secretaría de Educación del Distrito, invitando represivamente a los docentes a celebrar su día. Menos mal que la presión de los maestros por las redes hizo que recularan y expidieran una nueva circular. Pullas. Y pullas, pero muchas pullas, al acoso laboral mediante las amenazas y denuncias anónimas falsas en contra de docentes representantes al Consejo Académico y al Consejo Directivo del Colegio INEM de Kennedy, localidad Octava. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la magistrada militar de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien desempolvó el añejo y desvirtuado proceso de la FARC política contra Piedad Córdoba. 14 años sin pruebas ni testigos, pero todo con tal de atacar al pacto, y a Petro acuden a lo que sea. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la normalización social de la que los empleadores a punta de amenazas sean dueños del tiempo, de las libertades y de la dignidad de los trabajadores. Esto tomado del muro del doctor Crápula. Y el gobierno muy calladito, ¿no? ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas a Ucrania, quien no pudo ingresar a la Alianza Atlántica, OTAN. Y eso no tiene nada que ver ni con la seguridad ni con la prosperidad de ese país, sino con el negocio de las armas. Cada base instalada significa un lucrativo mercado para el complejo militar, industrial y tecnológico de Estados Unidos. Casi nada. Pullas. Y pullas, pero muchas pullas a las más de 7.000 denuncias sobre delitos electorales hechas en los últimos 7 años. Y solo en el 2% de esos casos hubo castigo para los responsables. ¿Qué tal? Pullas. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas al colectivo Leonardo Posada, que día tras día trabaja en la formación político-sindical de los docentes a través de sus Facebook Live y su constante distribución de información en grupos, redes sociales, visita a colegios, su programa y su boletín Voz Educadora. ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas a nuestro candidato a la Junta Directiva de la ADE 2022-2026, Alexander Hurtado, probado en la lucha sindical y su coherencia en la defensa de los derechos de los educadores. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al nuevo contrato adjudicado a la ETB para conectar a los estudiantes a través de Internet. Contrato que se le hubieran dado desde el principio, ni Centros Poblados, ni la ministra de las TIC se habrían robado los 70.000 millones de pesos. ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas a la decisión de los presidentes de Bolivia, México y países del Caribe que en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua no asistirán a la Cumbre de las Américas. Esa es una cumbre de Estados Unidos de sometimiento, chantaje y escarmiento. ¡Vivas! Y muchas vivas a la decisión de los liberales progresistas de todo el país que proclaman el apoyo a la candidatura de Petro y Francia a la presidencia. El cambio será en primera. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas a la firma del Pacto por el Agua, donde Petro y Francia ratifican el compromiso con los santanderianos y con los colombianos para proteger las reservas hídricas, el ambiente y el páramo de Santurbán. ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas a Gustavo Petro y Francia Márquez, ya que en todas las mediciones y encuestas superan por amplios márgenes a los demás candidatos. El cambio es en primera. Nos vemos más tardecito en la Plaza de Bolívar porque el cambio es en primera. ¡Vivas! Corre que te coge, corre que te agarra, corre que te coge, corre que te agarra. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca.
más importante. Voy a votar por una persona que realmente se interesa por los estudiantes, por los jóvenes, por las mujeres y por la lucha de clases en este país. Voy a votar por una persona que viene de los movimientos sociales y que realmente se interesa por los derechos de la gente. Dime tú por quién voy a votar. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica en la Coalición Colombia Humana. Muy buen día para todas y todos los educadores de la ciudad de Bogotá, quienes se encuentran afiliados y afiliadas en la Asociación Distrital de Educadores. Primero, pues, felicitarles por la ardua lucha que han dado durante décadas en defensa de la educación en la ciudad de Bogotá y, pues, claramente en todo el territorio nacional. Es por eso mismo que este 2022 tenemos una oportunidad de oro. Este 29 de mayo, con nuestro voto, podemos cambiar el rumbo y cambiar la historia de nuestro país. Han sido décadas en las que hemos sido gobernados y gobernadas por los mismos apellidos, aquellos que se han lucrado de la pobreza del pueblo colombiano, que han puesto por encima los intereses de unos pocos, por encima de los intereses generales, de los intereses de la mayoría del pueblo colombiano. Tenemos un escenario donde nuevamente el sucesor de Iván Duque, el títere de Álvaro Uribe Vélez, en este caso en representación de Federico Gutiérrez, quiere mostrarse como el salvador. Incluso en su campaña plantea una idea de cambio, cuando quiere engañar a la ciudadanía, engañar a las y los votantes al decir que representa un cambio, cuando representa más de lo mismo. El programa de Gustavo Petro y Francia Márquez, una fórmula presidencial donde por primera vez una mujer negra, víctima, feminista, hace parte de una coalición donde nos sumamos muchos sectores políticos, muchas organizaciones sociales, con la idea de agrupar los intereses de las mayorías. El programa de Gustavo Petro es sin duda un programa garantista, un programa que reconoce los derechos que han sido negados por décadas por aquellos que nos han gobernado históricamente. Derechos como tal a la educación, un derecho por el cual ustedes como sindicato han luchado durante toda su historia, durante toda su trayectoria, para que niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan la posibilidad de acceder a la educación no como un servicio, sino como un derecho. Que todos los días las y los educadores de este país que cumplen una labor tan fundamental, tan importante, puedan tener acceso a condiciones dignas de trabajo, a condiciones que reconozcan y resalten la labor que hacen en formar día a día a nuevas generaciones para constituir un mañana y un futuro más próspero para nuestro país. Un programa que reconoce en su centralidad los derechos de las mujeres, que reconoce a las mujeres cabezas de hogar como titulares de la posibilidad de acceder a una media pensión, que reconoce además las tareas del cuidado, pero no solamente reconocerlas, sino poner en la centralidad la necesidad de que estas también se redistribuyan, que no sean únicamente tarea de las mujeres, y poder reconocer la necesidad de que exista en Colombia, por primera vez en su historia, un sistema de cuidado que reconozca, redistribuya y resignifique las tareas del cuidado, que no solamente son niños y niñas, sino también aquellas personas que requieren de la asistencia permanente, adultos mayores, personas en condición de discapacidad. Asimismo, el acceso a trabajo en condiciones dignas, la implementación efectiva del acuerdo de paz, una deuda que tenemos con la sociedad, una deuda que tenemos con la historia de nuestro país en poder hablar y poder vivir realmente en una paz estable y duradera, entre otros muchos elementos importantes, el reconocimiento del acceso a la educación gratuita, pública y de calidad. Es importante convencer a los indecisos e indecisas que en nuestras manos, con una sola X, votando por el cambio, por Gustavo Petro y Francia Márquez, le daremos un cambio a la historia de nuestro país. Petro, voy a votar por Petro. Petro, voy a votar por Petro. Ven a defender lo nuestro, me dice mi hermosa gente. Ven a defender lo nuestro, me dice mi hermosa gente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Ay, Petro, voy a votar por Petro. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y a los escuchas de La Voz Educadora. El comentario de hoy podría titularse Estados Unidos
siempre asesinos, siempre invasores. Después que Davis denunciara en su libro Con sangre en nuestras manos todas las inequidades cometidas en los Estados Unidos contra los iraquíes, no es de extrañar nada. Sin embargo, en el libro del ex ministro de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, acaba de denunciar que en una reunión que tuvieron Trump y los dirigentes de la oposición venezolana, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y Mauricio Claver Carón, Trump les propuso que asesinaran a Maduro. Pero estos contestaron que los Estados Unidos tenían más experiencia en eso, por qué no lo hacían directamente y que el pueblo venezolano se los agradecería. Reflexionaron y dijeron que había la posibilidad de derrocar a Maduro con una invasión desde Colombia, pero que era muy complicada, que por qué los Estados Unidos no lo hacían directamente. Esta posición de Guaidó hizo que Trump, a partir de ese momento, subvalorara a Guaidó como un hombre cobarde, y no solo cobarde, sino que era incapaz de reemplazar a Maduro. Esta denuncia ratifica una vez más el talante asesino e invasor de los Estados Unidos, y además implica al presidente colombiano Iván Duque, porque es lógico que si se preparaba una invasión militar desde Colombia, el presidente colombiano tenía que conocer de esos planes. En el libro mencionado también se dice cómo Trump le propuso a Mark Esper que bombardearan los cultivos que había en México, cultivos ilícitos que había en México, que lo hicieran a escondidas y que era difícil demostrar que los Estados Unidos eran los autores de ese bombardeo. Sin embargo, Mark Esper se opuso diciendo que eso podía complicar las relaciones con el presidente de México. Queda claro de todo esto, los Estados Unidos, asesinos, genocidas e invasores, y para el presidente colombiano, cómplice la preparación de un asesinato de Maduro. Ahora entendemos por qué es imposible que con este presidente se haga una política exterior sensata y se reanuden las relaciones con Venezuela. Afortunadamente, el próximo presidente, Gustavo Petro, sí hará ese paso que le da sensatez e inteligencia al manejo de las relaciones exteriores colombianas. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. Juristas y constitucionalistas señalaron que Iván Duque desconoce las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al suspender al alcalde de Medellín. Solo lo pueden hacer jueces penales. Directivas del Partido Conservador y de la U amenazan a sus militantes que apoyen a Gustavo Petro. Los amenazan con muerte política, con expulsión del partido. Quienes dicen ser demócratas actúan como dictadores. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoce informe en el cual presenta 5 millones de niños en pobreza y aguantando hambre. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, señaló que la Universidad Sergio Arboleda tiene contratos con grupos paramilitares. Esta misma universidad tiene contratos con diferentes entidades del gobierno por más de 90.000 millones de pesos. El cinismo de Iván Duque no tiene límites. Arremete contra la delegada de la ONU para los Derechos Humanos por el informe que ella presentó y no favorece a este gobierno. El comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, tiene investigaciones en la fiscalía de hechos cuando fue comandante de la 5ª Brigada de Bucaramanga. Se le señala de peculado por apropiación y las investigaciones están quietas en la fiscalía. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente.
votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Bueno, y con este alegre cumbión de Córdoba, voy a votar por Petro, nos vamos despidiendo por el día de hoy. No sin olvidar que nos vemos más tardecito en la Plaza de Bolívar en el cierre de campaña de Petro presidente, Francia vicepresidenta. No se les olvide, Plaza de Bolívar. Preguntas, sugerencias o aportes a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Que si se acaba la guerra. Y seguimos construyendo este gran pacto por la vida, este gran pacto por la educación y por los derechos del pueblo colombiano. Cultivar la tierra. Por eso a redoblar esfuerzos con los vecinos, con los amigos, con los familiares, para que el próximo 29 de mayo el cambio sea posible. El cambio llega. El cambio en primera. Un feliz descanso para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.